Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nueva cuenta en Punto Ciego, un programa que, como ustedes saben, es una coproducción del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias y del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros y, como saben, nuestra preocupación y nuestra ocupación es sociabilizar los resultados de investigación acerca de un bien fundamental, la educación superior. Y también, como saben, queremos ver estos temas desde la perspectiva de los actores. Este día vamos a ver un tema extraordinariamente importante para toda la comunidad universitaria. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en las instituciones de educación superior. Y hoy, para ello, nos acompañan dos extraordinarios académicos. Nos acompaña Juan Carlos Arjona Esteves, bienvenido. Hola, gracias. Y nos acompaña Francisco Báez Corona. Gracias, un gusto estar con todos ustedes. Juan Carlos es académico de la Universidad Iberoamericana, ha sido coordinador del programa de Derechos Humanos de esta institución, que tiene una larga tradición y una larga trayectoria en el tema de los derechos humanos, y actualmente es coordinador del programa de maestría de esa misma institución académica. Francisco Báez Corona es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, miembro del SNI y docente certificado en la materia de derechos humanos. Y bueno, acompáñenos, no se pierdan este programa, va a estar buenísimo. Y pues, como ya es tradición, le voy a ceder la voz a Martín Aguilar, mi querido amigo Martín Aguilar. Muchas gracias, Jackie. Bueno, muy buenos días y qué bueno que están aquí con nosotros para un tema tan importante y a la vez complejo, que son los derechos humanos. A mí me llaman la atención dos cosas. Una es, a partir del proceso de transición política en México, especialmente, digámoslo así, con la alternancia política del año 2000, el tema de los derechos humanos ha sido como central. Y hay una especie de boom de los derechos humanos y todo el mundo hablamos sobre los derechos humanos. Por ejemplo, Boaventura de Sousa plantea que los derechos humanos los maneja tanto las autoridades gubernamentales, los empresarios, los grupos subalternos, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicar el planteamiento de los derechos humanos en estas últimas reformas? O sea, ¿cómo está impactando esta reforma de los derechos humanos en las instituciones de educación superior? Y eso es importante porque se supone, había que analizarlo, tenemos que analizar, que las universidades públicas, especialmente, digamos también las privadas, tendrían que ser como un punta de lanza en el proceso de respeto y del ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué opinas, Juan Carlos, al respecto? Pues sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que acabas de hacer algunos puntos para relacionar bastante bien el tema que nos ocupa. Sin duda alguna, con la alternancia que hubo en las épocas de Fox, digamos, como primer presidente fuera del PRI, hubo una política exterior en materia de derechos humanos abierta, lo cual implicaba mucho debate nacional con la esfera internacional, con organismos de derechos humanos, lo cual tuvo un impacto justamente en todos estos discursos que nos comentan en distintas vertientes. Sin embargo, una de las cuestiones que se identificó y ya se tenía como un primer diagnóstico al respecto es que el entorno, ¿no?, la ciudadanía, pero también principalmente las autoridades de distintos poderes, no estaban incorporando el discurso de derechos humanos aun cuando hubiera señalamientos internacionales al respecto. Por tanto, hacer una reforma constitucional en derechos humanos como fue la del 10 de junio de 2011, en donde vino a revolucionar el tema de derechos humanos y principalmente en la parte jurídica, digamos, de darle una mayor fortaleza al discurso de derechos humanos, terminó impactando a todos los niveles, ¿no? Es decir, si bien se pensó exclusivamente al inicio hablar de una reforma constitucional en derechos humanos para que jueces y juezas cambiaran su forma de ver el derecho, para que abogados y abogadas en el litigio y demás cambiaran su forma de ver el derecho, la reforma trajo como consecuencia toda una transformación, o lo que buscó, o el impacto es mucho mayor, en donde también las instituciones de educación superior tienen que
reconceptualizarse frente a estos nuevos discursos que pues, los venían dejando de lado, ¿no? Entonces, entre algunas de estas cosas es, bueno, ¿cómo ahora le enseño al estudiante de Derecho los derechos humanos? Pero no solo eso, es decir, cada vez más como el impacto de los derechos humanos es tal, es cómo le enseño a la psicóloga, cómo le enseño al que se dedica a la medicina los derechos humanos. Sí. Muy bien, no sé, en este caso, Francisco, de lo que está planteando Juan Carlos, ¿cómo vinculamos estas reformas? O sea, por ejemplo, cada vez se plantea con mayor necesidad que las facultades, los estudiantes, los profesores nos actualicemos en la dinámica, porque parecería un tema simplemente de adorno, ¿no? O sea, que cómo ejercerlo, o sea, cómo plantearlos. ¿Qué pasa con eso? Sí, hay una necesidad y una obligación de que los derechos humanos permeen el sistema educativo desde dos vertientes, desde la pedagógica y también incluso podemos hablar de una obligación estatal y jurídica, ¿no? Siempre se ha hablado de que debe haber una educación integral, ¿no? Y la educación integral incluye, aparte de los conocimientos teóricos, las habilidades prácticas y el desarrollo de valores. Entonces, el tema de los valores en la educación es muy complejo porque, bueno, ¿qué valores vamos a educar? ¿Cómo no adoctrinar? Ha habido etapas de formación religiosa, ¿no? Pero ahora que estamos en un sistema laico, bueno, ¿qué valores comparte la humanidad? Y creo que aquí los derechos humanos son una gran respuesta, ¿no? La formación en derechos humanos como una respuesta a la necesidad ética de la formación en todos los niveles, ¿no? Educación superior, básica, preescolar, etcétera, es una buena respuesta. Y por otro lado también, bueno, hay una obligación directa porque esta reforma de 2011 también tocó el artículo 3º y se habla de que la formación en derechos humanos es uno de los ejes del sistema educativo nacional. Ahora el problema es cómo incorporarlo, ¿no? Mucho se ha comentado de que el enfoque ha sido pues más estrictamente normativo, es decir, como conocer, bueno, que existe tal declaración, que existe tal organismo, que existe tal dependencia que los promueve, los protege, pero no así tanto el poder vivenciarlos, el poder incorporarlos como valores en nuestro sistema de vida, que ese es el reto ahora, ¿no? No solamente, sí es cierto, se le ha dado mucha promoción a partir de la reforma, sí es cierto, ya se conoce mucho más, se habla mucho más de derechos humanos, pero realmente no están todavía permeada una cultura de vivenciarlos como tal, ¿no? De vivenciarlos como valores y principios humanos más allá de meras normas. Y en ese sentido, respecto a lo que comentas, Francisco, recuperaríamos que entonces las instituciones de educación superior tienen la obligación de incorporar finalmente el discurso de los derechos humanos en el tema de la práctica docente y la transmisión de ciertos valores. No sé, podríamos hablar de este valor tan importante, la autoestima de las personas, de sí mismas, de su cultura, de sus tradiciones, de su lengua, etcétera. Pero desde la pedagogía diríamos nosotros, bueno, la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Yo les preguntaría, en este sentido del ejemplo, ¿las instituciones de educación superior pueden vulnerar derechos humanos? ¿Pueden violar derechos humanos? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? No sé, ¿quién quiere arrancar? Pues mira, creo que una de las cuestiones que vale la pena entonces, un poco como punto de partida ante esta pregunta es retomar lo ya comentado, es decir, los derechos humanos se dan a distintos niveles. Se da un nivel de empoderamiento, de buscar justamente una promoción y un proceso de empoderamiento a las personas cuando se les dan a conocer los derechos. Se da a partir también de profesionalizar a las personas que tienen que utilizarlos para la defensa, la documentación, para el uso práctico de los derechos humanos. Pero justamente cuando hablamos de derechos humanos hablamos de distintas formas de aproximación como cualquier otro tema, hablar de derechos humanos. No hay una única forma de abordar los derechos humanos y eso nos llevaría a decir, bueno, en el pasado se hablaba que los derechos humanos exclusivamente se cometían las violaciones por parte de las autoridades. Cada vez más las doctrinas de derechos humanos van perfeccionando o van viendo distintos resquicios, es decir, a ver, no, los derechos humanos pueden ser violentados tanto por particulares como por autoridades y hay distintos tipos de responsabilidad en cada uno de estos casos y distintos tipos de obligaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Eso me serviría para decir que justamente las instituciones de educación superior, como cualquier otro ente, persona física o persona moral en lo particular, pueden violentar derechos humanos. Uno de los más clásicos que uno puede identificar no solo en instituciones de educación superior, sino en cualquier otro ámbito, es que las instituciones continuamente discriminan, ya sea porque tienen como una propensión a discriminar a ciertos grupos, ya sea por una razón que diría el derecho por objeto, es decir, tengo una intencionalidad sí de discriminar, o lo que sería por resultado, es decir, no tengo una intención clara de discriminar, pero la forma en que estoy puesta como institución de educación superior me está llevando a ello. Por ejemplo, los espacios públicos, estos espacios en donde las personas con discapacidad muchas veces no se les permite allegarse a educación, y en grandes ocasiones las instituciones de educación superior no están pensadas para excluir estos grupos de población, pero la dinámica en la que se transitan les lleva a ello. O lo que son ya más por objeto, ¿no? Es decir, en donde eventualmente hay algunas propensiones en las universidades a evitar, ¿no? O empiezan a excluir a ciertos grupos de la población, pero ya de manera mucho más concreta, y por eso es que las instituciones pueden violentar. Y solo por poner otro ejemplo, los temas de violencia en las instituciones, también más allá de la sola discriminación, todo lo que tiene que ver en una institución por temas de hostigamiento sexual y laboral es muy común no solo en la parte relación empleados en una institución de educación superior, sino con los estudiantes. Esto es lo que sería un hostigamiento educativo, en donde justamente hay impactos por razones de género, donde las mujeres son mayormente las víctimas de este tipo de violaciones. Y es que también en complemento a esto, la universidad también la tenemos ya como una autoridad responsable, ¿no? En este sentido, como entidad pública o incluso también, como se comentaba, como entidades particulares. Y entonces todo el personal que está dentro de la universidad de alguna manera está como autoridad responsable de lo que hagan, ¿no? O sea, por ejemplo, podría decir, no, pues es que es un profesor que claramente tiene estas ideas en contra de los homosexuales o en contra de los indígenas, ¿no? Pero realmente, aunque sea un profesor, una simple personal de la universidad quien lo está llevando a cabo, bueno, la universidad tiene que ser responsable de todo esto. Y ahí lo que tú decías, ¿no? Bueno, que este esquema de derechos humanos tiene que permear en toda la plantilla docente, en toda la plantilla administrativa, incluso en temas que también permean en lo pedagógico, como esta autoridad del profesor que antes era muy tajante, que lo que él decía no se podía contradecir, ¿no? Que incluso temas como la calificación están muy reservados para él, ¿no? Hoy en día, bueno, incluso ha habido temas de derechos humanos aquí en la Sala Constitucional. Uno de los primeros casos que se resolvió fue un estudiante que fue reprobado en un posgrado, ¿no? Y no se le dio el derecho a revisar su evaluación, ¿no? Y entonces esta Sala Constitucional estimó que el derecho de no haberle dado una revisión de calificación pues violaba sus derechos humanos, porque bueno, no estaba informado, no había un derecho de defensa ahí respecto de esto. E incluso un tema tan particular, ¿no? Se puede hacer una violación ahí de derechos humanos por una institución de educación superior. Pero me llama mucho la atención esto que se señala del profesor, la imagen del profesor, que es el que sabe, bueno, este modelo antiguo, ¿no? De solo él habla, solo él entiende, él conoce el libro y él tiene el 10. Y porque anteriormente se hablaba acerca de los valores, y en particular de los valores que podrían informarnos los derechos humanos a través de la educación. Y es nada más una preguntita así muy chiquita que se me antoja, es la cuestión de qué manera la misma universidad puede coadyuvar para los procesos democráticos, para formar ciudadanía, para una sociedad democrática, y cómo influyen los valores consagrados en los derechos humanos dentro de este proceso. Muy buena pregunta. Bueno, uno de los temas que yo recuperaría inicialmente es el tema de no discriminación, sí, justamente porque eso le genera una pluralidad en el ámbito, ¿no? De tanto de las personas que trabajan como docentes como de las personas que estudian en estas instituciones, en donde no dejas de lado justamente a ninguna parte o ningún sector de la población, en donde se pueda discutir sobre distintas corrientes de feministas, todas las teorías queer, todas las distintas corrientes sobre fundamentación, incluso de los derechos humanos que decíamos, que hay varias, ¿no?
desde la fundamentación más desde el liberalismo, desde las teorías más desde el comunitarismo, ¿no? Es decir, permite ciertos debates en el ejercicio mismo de la libertad de expresión, es decir, un derecho humano, un principio de valor que permite justamente estos debates, esta libertad justamente para hacer ese microcosmos que debería de ser la universidad, en donde se generan estos cuadros hacia una democracia. Sí. Yo acentuaría un poco sobre la pregunta de Jackie, pero también o sea, la universidad es un conjunto de actores, ¿no? El caso de nuestra universidad, por ejemplo, veracruzana, tenemos un contexto históricamente complicado, ¿no? En un contexto políticamente autoritario, de un Estado muy duro, digamos, y ahorita en este momento es también un momento difícil en ese contexto. Pero aparte de eso también ha permeado históricamente en la universidad una visión vertical en términos de cultura. Entonces tenemos, por ejemplo, profesores que todavía piensan que el conocimiento es fundamentalmente de un lado hacia otro, ¿no? Que a veces la nota, en términos generales, es un elemento de poder, ¿no? Que el problema que ustedes manejaban, por ejemplo, el problema sobre acoso sexual, los problemas de género, el sindicato, por ejemplo, defendiendo las condiciones laborales, los profesores, por ejemplo, repercutiendo un impacto económico nacional o estatal en términos de salario, o sea, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, ¿no? O sea, cómo no hay, independientemente que, digamos, la autoridad universitaria es muy importante porque marca una política, ¿no? ¿Cómo hacer precisamente que permee estos distintos actores? Porque hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde los ejemplos que ustedes pusieron, problemas, digamos, cada vez es más común ver que ya se empieza a denunciar los problemas de acoso sexual que anteriormente eran como parte de los privilegios, ¿no? Se empiezan a ver también problemas que antes en los recintos universitarios no veíamos en términos de los impactos económicos, ¿no? De un contexto, digamos, nacional o internacional o hasta estatal, ¿no? Digamos, ahora precisamente tenemos un problema muy fuerte en términos de cómo entiende el gobierno del Estado lo que implica un presupuesto, lo entiende como subsidio, ¿no? ¿Cómo impacta eso en esos términos a la universidad? O sea, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo es una cuestión de una complejidad amplia ahí, ¿no? Francisco, ¿cómo ves? Sí, yo creo que hay un cambio de idea que pues se irá trabajando poco a poco. Confiamos en que va evolucionando este tema, pero sí el lograr como permear en una comunidad de inicio universitario, porque yo creo que la universidad tiene que ser uno de los gérmenes principales de este cambio cultural, ¿no? Pero la idea principal de que la medida de la sociedad democrática ya no va a ser tanto las ideas de mayorías, ¿no? Sino la idea de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, este tema que causa todavía tanto escozor de la legitimación de la unión matrimonial entre parejas homosexuales y que todavía, bueno, hay grupos que están como defendiendo una ideología tradicional, todavía hay grupos que están pensando, bueno, es que ¿qué piensa todavía la mayoría de la sociedad? Todavía son casos como aislados los que se van a empezar a dar, pero ya si nosotros lo vemos desde una perspectiva de igualdad, ¿no? Es una igualdad de derechos y entonces ahí sí ya no hay discusión, o sea, incluso pensando que mayoritariamente todavía no esté aceptado, bueno, si es anti-igualitario, pues entonces es una idea que tiene que permear. Entonces, paulatinamente la universidad tiene que impulsar esto. Ciertamente tiene muchas tareas la universidad y hablamos, por ejemplo, en el caso como el nuestro, de temas presupuestales, de temas de cambios de modelos educativos, ¿no? De temas de infraestructura, etcétera. Pero sí también ahí tiene que permearse como un eje fundamental el empezar a permear esta cultura de derechos humanos y pues principalmente a través de la capacitación, que no se está trabajando tanto, pero una capacitación más dirigida a un cambio actitudinal, ¿no? No tanto
el conocimiento formal de autoridades de normas y esto. Y bueno, hay también la creación de entidades particulares, no creo que después se hablará de esto, los programas de defensa de derechos humanos, ¿no? Los ombudsman universitarios y programas de derechos humanos universitarios que vinculen, ¿no? a través de las funciones sustantivas de la universidad todo este tema de los derechos humanos. Creo que es lo que se puede empezar a trabajar, ¿no? para irlo permeando en toda la comunidad. Sí, hay procesos de empoderamiento, digamos, añadiendo eso, es decir, retomaría esta palabra de empoderamiento, en donde justamente todos estos actores que comentabas tienen que, algunos ya están más empoderados históricamente, pero se ven como estorbos siempre en las instituciones, llámese sindicatos, ¿no? En donde eventualmente pues tienen que reconceptualizarse, ¿no? Y la relación en este tipo de instituciones, pero hay otros actores que generalmente pues, han sido como muy callados, prefieren sufrir las consecuencias de ciertos temas, de ciertas violaciones que pueden estar sufriendo, más que salir a la luz. Entonces, ahorita que comentaba los temas de acoso sexual, por ejemplo, es justamente decir que un grupo empieza a señalar que han sido víctimas justamente, ¿no? De este tipo de reacciones, y entonces hay procesos de empoderamiento, con lo que esta relación más vertical que sucede en nuestras instituciones se va resquebrajando, por suerte, a hacer relaciones más horizontales y con una dirección, pero que tiene que haberse o llevarse con un respeto de los derechos. Es muy, muy interesante todo lo que se está planteando en la mesa. Entonces, diríamos que como puntos conclusivos de esta primera parte, pues tenemos que los derechos humanos constituyen una obligación para la universidad, que la universidad en efecto puede vulnerar derechos humanos y que la universidad pues tiene un papel principalísimo en este tipo de temas, porque finalmente es el espacio donde podemos o tenemos mayores posibilidades de generación de una masa crítica y de un movimiento más cultural. Yo estaría sumamente de acuerdo con eso, no en una educación de derechos humanos, sino en una educación para los derechos humanos, una cuestión más actitudinal, más de compromiso y más de empoderamiento, de reconocer que somos titulares de derechos y que vamos a hacer uso de todas las herramientas que estén a nuestro alcance pues, para hacerlos valer. No se vayan, quédense con nosotros, continuamos en Punto Ciego. Las actividades en las facultades van más allá de las clases. Los invito a conocer un laboratorio de la Facultad de Ingeniería Veracruz. Ingeniería Química decide conformar el cuerpo académico con título Ingeniería de Procesos y Desarrollo Sustentable y dado de alta en el año 2011. Este cuerpo académico ha venido trabajando arduamente en diferentes proyectos, muchos de ellos financiados por el sector industrial y también el sector educativo a nivel federal y estatal. Dentro de ellos se han podido, con esos recursos, conformar diferentes prototipos y equipos que se han construido, como el que tenemos en la parte de atrás de usted, ¿verdad? El secador adiabático. Y ahorita todo este stock que tenemos aquí de sistemas de adquisición de datos e imágenes y por medio de ello poder desarrollar lo que son algoritmos de control de procesos, específicamente procesos particulados, como es la cristalización de azúcar de caña, el mejoramiento de ello, para obtener una mayor masa de cristales formados, para obtener mayor calidad en la distribución del tamaño de cristales. También hemos trabajado ahorita fuertemente en lo que es el enriquecimiento de este producto, ya que de los últimos 100 años poco se ha variado, ¿verdad? Este producto, se ha trabajado con ello, y ahorita lo que estamos haciendo precisamente es enriquecer cristales de azúcar con hierro y calcio, precisamente para abatir las enfermedades de anemia, ¿no? En el estado de Veracruz, en las zonas pues marginadas principalmente. ¿Okay? Queremos llevar este producto hasta esos lugares, ¿okay? Y ahorita estamos precisamente en la etapa, ¿verdad?, de procesamiento y caracterización del producto final, ayudados con la Facultad de Alimentos
y Facultad de Nutrición. Ellos son básicamente, nos van a ayudar mucho con la parte de la caracterización alimenticia, ¿no?, del producto final. También el cuerpo académico ha hecho vinculaciones con otros cuerpos académicos, ¿verdad?, de esta misma facultad como de otras facultades y de otras regiones de la misma UB, como es en Jalapa con el doctor Eliseo Hernández, con quien estamos trabajando precisamente en lo que es el diseño de algoritmos de control a partir del análisis fractal de adquisición de imágenes, ¿no? Entonces, poder diseñar un control de proceso simplemente por la adquisición de imagen, bueno, ese es uno de nuestros motivos, ¿no?, que estamos trabajando en ello, ¿no? El cuerpo académico, su principal objetivo es vincular lo que es la academia con la investigación. Siempre ha sido esa nuestra visión, y todo lo que ustedes ven aquí en el laboratorio es usado para hacer prácticas, ¿no?, lo más real de lo que van a encontrarse en la industria. Entonces, todos estos equipos se usan para hacer prácticas de laboratorio, además de que nos sirven para hacer investigación en los proyectos de experiencia recepcional, tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado.